Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Percy J. Riley, transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles en esta bella tarde. Hoy es 24 de abril del año 2025 y con la ayuda de Dios hoy vamos a seguir con la serie que hemos empezado hace unos días atrás. Hoy nos toca la tercera parte de la saga Destruyendo mitos y leyendas de los evangélicos hacia la Iglesia Católica y la colonización española. Le voy a dejar un tiempito a mi estimado hermano que se presente, al hermano Católicos Cristianos, y que él presente al otro hermano que acaba de entrar en este momento. Muy buenas noches, la paz de Yahvé y Cristo sea con todos ustedes, contigo también, hermano Percy. Gracias por permitir nuevamente, vamos a hacer la tercera exposición en este sentido. Saludos a todas las personas que nos están viendo en este prestigioso canal. Gracias. Gracias a usted. Vamos a comenzar con la ayuda de Dios. Y en esta noche vamos a estar hablando ¿Ya entró el hermano? Ok, permítanme un momento. Ahí está ya. Mi estimado hermano, Dios lo bendiga. ¿Se puede presentar y saluda a la gente, por favor? Buenas noches, ¿me escucho? Sí. Ok, buenas noches, hermano Percy, hermano Gabriel. Un gusto estar con ustedes aquí en esta charla, ¿verdad? Gracias por la invitación del hermano Gabriel, pues ahí queriendo aprender bastante de ustedes y lo poco que uno sabe, pues poderlo aportar también para nuestros hermanos. Así que un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Walter Pérez y mi canal de YouTube se llama Apologética Tradición Católica. También tengo un grupo en Facebook que se llama Apologética Tradición Católica, donde ya vamos con más de 147,000 miembros y creciendo. Así que es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, mi estimado hermano. Bienvenido, hermano Walter. Gracias, Gabriel, gracias. Gracias a Dios. Bueno, ayer comenzamos con la historia del origen de lo que hoy se conoce como la Iglesia Evangélica. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre lo que es la sola escritura y el biblicismo. Los pentecostales, lo que se conoce como Iglesia Evangélica, no son sola escritura. Y muchos se van a sorprender por esto. ¿Cómo es posible que no sean sola escritura si son protestantes? Corrección. No todos los protestantes son evangélicos. Cuando hablamos de los evangélicos, no estamos hablando de la reforma de 1517, donde surgió el luteranismo y otras denominaciones históricas. Nosotros somos protestantes históricos. Los evangélicos son todos aquellos de los que hablamos el día de ayer, los que nacieron en Estados Unidos, que empezaron a organizarse, empezaron a surgir en el siglo XVII, XVIII, XIX y XX, lo que hoy se conoce como Iglesia Evangélica. Estos son los evangélicos y ellos no son sola escritura. Y hago esta connotación para que quede bien en claro que catalogar a todos como protestantes no es correcto. Hay que hacer la diferencia, pero yo entiendo que al no pertenecer al mundo protestante pueden surgir esos errores. Pero vamos a hablar de lo que es el biblicismo. Y alguien preguntará, entonces si no son sola escritura, ¿qué son entonces? Bueno, el término biblicismo, que es de lo que vamos a hablar en esta noche, va a identificar a todos aquellos evangélicos que nacieron en el siglo XVII, XVIII, XIX y siglo XX
y también en 1930. Entonces, vamos a definir los términos teológicos. Por ejemplo, el término de la sola escritura y el biblicismo exclusivista es un debate teológico y hermenéutico que ha perdurado durante los siglos en la historia del cristianismo. La importancia de este tema radica en la comprensión de la autoridad y la interpretación de la Biblia, que es fundamental para la fe y la práctica cristiana. Según el teólogo evangélico Kevin J. Conner, la sola escritura es el principio fundamental de la Reforma protestante. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Conner, año 2014, página número 12. Sin embargo, el biblicismo exclusivista que se desarrolló posteriormente ha llevado a una interpretación literalista y restrictiva de la Biblia. Permítanme un momento. Ignorando la complejidad histórica y cultural del texto. Vuelvo a repetirlo porque estoy transmitiendo desde mi trabajo y me van a perdonar si hay muchas interrupciones. Ya regresó otra vez, les digo. Ok, vamos a seguirle de nuevo. Según el teólogo evangélico Kevin J. Conner, la sola escritura es el principio fundamental de la Reforma protestante, que comenzó en el año 1515, entre 1515 y 1517. Sin embargo, el biblicismo exclusivista, que se desarrolló posteriormente, ha llevado a una interpretación literalista y restrictiva de la Biblia, ignorando la complejidad histórica y cultural del texto. Y este es el problema del mundo evangélico, porque ellos ignoran la cultura en la cual se fue escrita la Biblia. No olvidemos que la Biblia fue escrita para un público oriental, una cultura oriental, no una cultura occidental. Por esto, muchos evangélicos, al leer la Biblia, no comprenden la cultura del pueblo hebreo, porque ellos se centran en lo que ven escrito en la Biblia e ignoran, por ejemplo, la cultura en la cual fue escrita la Biblia. Un ejemplo, les doy un ejemplo de la Biblia. La palabra de Dios dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a Jesús. Y ahí se agarran muchos neopentecostales y evangélicos para decir que María tuvo relaciones con José hasta después que nació Jesús. Pero si estudiamos la cultura hebrea del primer siglo, cuando la Biblia dice que José no conoció a María, se refiere a que José y María estaban desposados. Esto quiere decir que dentro de la cultura hebrea, aunque José hubiera tenido a María enfrente de él, no la conoció, no conocía, no podía ver su rostro, porque estaban desposados. Entonces los evangélicos ignoran este dato. ¿Por qué? Porque ellos se basan sola y exclusivamente en lo que está en la Biblia e ignoran los datos culturales e históricos de los judíos del primer siglo. Por esto es importante estudiar la cultura, los usos y costumbres de los judíos del primer siglo. Ahora, cuando la Biblia dice que José no conoció a María hasta que nació Jesús, se está refiriendo a que después del casorio, después del, del desposorio, en la ceremonia nupcial, María devela su cara. María levanta el velo que cubrió su rostro durante todo el proceso desposal
mientras ellos estaban desposados. Entonces fue ahí cuando José conoció a María, porque pudo ver el rostro de María. Estos datos están en los libros históricos de la cultura hebrea del primer siglo. Ustedes pueden buscar esta información en Google o pueden ir a Amazon y comprar el libro de usos y costumbres de los judíos del primer siglo. Ahí están todos los datos. No estoy mintiendo. Este estudio busca analizar, o este video busca analizar críticamente el biblicismo evangélico exclusivista y su relación con la sola escritura. Por esto puedo yo decir que el movimiento evangélico no es sola escritura. En cierta ocasión hice una serie donde la titulé El fracaso de la sola escritura. ¿Por qué fracasó la sola escritura? Sencillamente porque la ignorancia de muchos evangélicos provoca que distorsionen lo que la Biblia dice del contexto cultural en el cual fue escrito la Biblia. Por esto, en este estudio que estamos haciendo, en estos videos que gracias a Dios estamos haciendo, aquí mis hermanos y sus atentos servidor, estamos analizando críticamente el biblicismo evangélico, pero no solamente desde un punto bíblico, pero también estamos analizando la historia. Por esto podemos decir que el biblicismo exclusivista y su relación con la sola escritura están totalmente separados, considerando las implicaciones teológicas, históricas y hermenéuticas de que este enfoque se basa. Según el teólogo católico Hans Kuhn, y yo sé que muchos de ustedes, mis estimados amigos católicos, saben de quién estoy hablando, él dice, la cuestión de la autoridad de la escritura es central para la fe cristiana. Vuelvo a decirlo, la cuestión de la autoridad de la escritura es central para la fe cristiana. Y ahí muchos apologistas evangélicos van a estar saltando de alegría, de gozo, casi al borde del llanto, porque un teólogo católico dijo que la cuestión de la autoridad de la escritura es central para la fe cristiana. Aquí el concepto de la sola escritura o de la escritura que se basa el teólogo no es el mismo concepto de la sola escritura de Martín Lutero. La importancia de este tema se puede resumir en los siguientes puntos. Autoridad de la escritura. La sola escritura es el principio fundamental de la autoridad en la fe cristiana. Calvino, 1559. Interpretación de la Biblia. El biblicismo exclusivista ha llevado a una interpretación literalista y restrictiva de la Biblia, ignorando la complejidad histórica y cultural del texto, que es el error de los evangélicos. Mis hermanos, si quieren interrumpirme, lo pueden hacer con toda confianza. ¿O quieren que siga? ¿Quieren que siga? Pues, sí, claro, sigue. Tú nos avisas cuando termines para seguir y comenzar con la agenda. Bueno, pues está bien, perfecto. El segundo punto es la interpretación de la Biblia. El biblicismo evangélico exclusivista ha llevado a una interpretación literalista y restrictiva de la Biblia, ignorando la complejidad histórica y cultural del texto en el cual fue escrita. Implicaciones teológicas. Vamos a ver cuáles son las implicaciones teológicas. El biblicismo exclusivista tiene implicaciones teológicas significativas. No, take care. Significativas. Permítame un momento. Mi hermano, ¿puedes hablar un momento? Porque me llegó visita. De acuerdo, vamos a comenzar entonces con el tema. Ya la tengo. Sí, pásale. Ok. Bien, en lo que el hermano Percy está ocupado, el hermano Walter Pérez y yo vamos a tratar de explicar lo siguiente. En el numeral
que me corresponde a mí dentro de la agenda, lo voy a leer. El numeral 1, la sola escritura, lo va a explicar una parte el hermano Percy y también el hermano Walter Pérez, lo que es sola escritura por la Biblia Reina Valera, que dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 de la Reina Valera, año 1960, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es con la Biblia Reina Valera y siempre con la 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, con la Biblia Jerusalén dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Puede comenzar, hermano Walter, para poder explicar esta parte. Walter. Hermano Walter. A ver. Parece que no está, mi estimado. Sí. Bueno, comienza tú entonces a explicar. Ya leí la agenda, la primera parte. Oh, la sola escritura. Escúchame. Bien, comienza Walter, explicar sola escritura lo que más o menos tú sabes. Okay. Lo que dice, lo que ya leí. Ok, excelente, sí, lo que estaba... La pregunta es, voy a hacer la pregunta a los dos. ¿Existe la palabra literal, textual, escritural, sola escritura? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Ok. Sí, la pregunta que tú haces, creo que a muchos apologistas protestantes les da dolor de cabeza porque nunca la van a encontrar. En el sentido, pues, de que literalmente no está, ¿verdad? Traigo a colación lo que decía Edgar Pacheco en el debate con el padre Thomas Beroch, donde él expuso y dijo que la sola escritura es axiomática. Viendo el término axioma, es algo que no se puede comprobar con algo con lo que en realidad quiere darnos a entender. En este sentido, la sola escritura no se puede comprobar con la misma Biblia. O sea, prácticamente ahí está todo. Ahora, lo que decía nuestro amigo Pastor Percy, según la historia como él iba contando, y me gustó cómo empezó, porque él decía que los protestantes originales, que en este caso pues fueron los reformadores, de Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, etcétera, ellos fueron formulando la sola escritura durante mucho tiempo. Pero desgraciadamente a los tiempos modernos que estamos ahorita, que prácticamente son las denominaciones pentecostales que se están haciendo más fuertes en el sentido de que son las que, por lo menos donde yo vivo, aquí en El Salvador, por lo menos aquí en el pasaje que mide, un pasaje donde hay, digamos, 50 familias, un pasaje de 1 metro de camino, un pasaje que a lo largo lo más que mide son unos 300 metros, hay 3 denominaciones pentecostales y las 3 dicen tener la verdad, y los feligreses que se reúnen en cada una de esas denominaciones solo van a donde ellos nacieron, pero no se mezclan. O sea, prácticamente cada quien tiene su propia verdad. Cada quien hace su culto a diferente hora, hace sus vigilias a diferente hora. Pero lo interesante es que el pastor Percy decía algo bien claro, que los pentecostales no son sola escritura. Han perdido el sentido de la sola escritura si es que en dado caso la doctrina existe o la palabra en sí, sola escritura, existiera. Ellos prácticamente se están basando en revelaciones privadas. Bueno, ese es tema aparte. Ahorita estamos discutiendo lo que es la sola escritura. El pastor Percy daba unos argumentos muy buenos con respecto a lo que era la sola escritura. Y yo quiero comentar lo que no es la sola escritura. Dice que la sola escritura no significa que la Biblia contenga absolutamente todo lo que Dios ha dicho y ha hecho. Porque en la misma Biblia está escrito que si se hubiesen escrito todo lo que Jesús hizo, no cabrían todo lo que él hizo en todos los libros del mundo. Con ese pasaje bíblico refuta también la sola escritura. Otro punto,
que la palabra de Dios no se haya transmitido oralmente en muchas ocasiones en situaciones históricas. Lo que decía también nuestro amigo pastor, que muchos protestantes desconocen la cultura de cómo se fue formando la Biblia. Porque no es que la Biblia bajó del cielo en un paracaídas diciendo, miren, aquí está la Biblia, Jesús se las manda para que ustedes la prediquen, le saquen copia y la repartan. Eso no fue así. Durante el tiempo de la predicación, Jesús anduvo visitando las aldeas, predicando el evangelio por de forma oral. Después los apóstoles, cuando Jesús subió a los cielos, Él les dijo, vayan y prediquen. Él nos dijo, vayan y regalen Biblias. Él dijo, vayan y prediquen de forma oral. Con el tiempo, lo que los apóstoles iban enseñando, muchos de sus discípulos optaron a bien escribirlo, anotarlo, que hoy lo conocemos como los evangelios según San Mateo, según San Marcos, según San Juan, según San Lucas, porque son los 4 evangelios que la iglesia recibió como tradición apostólica, que como inspirados, y son los que la iglesia católica defiende a capa y espada, porque no hay otra revelación más de lo que ya se ha recibido. Seguimos. Dice que ¿qué es lo que no es la sola escritura? Que la iglesia carezca de autoridad para interpretar y enseñar y defender la palabra de Dios. En este sentido, la única iglesia que fue encomendada para interpretar las Sagradas Escrituras fue la Iglesia Católica. Porque si nuestro Señor Jesús hubiera dicho, mire, ahora, a partir de ahora, o en el pasaje de San Mateo 16, 18, donde le dice a ti, Pedro, te daré las Biblias y para que las interpretes de diferente manera, y de ti edificaré miles de iglesias. Jesús no fue así. Jesús solamente dejó una autoridad delegada a Pedro, y Pedro, por medio de esa autoridad que Jesús le delega como pastor único de su iglesia, instruyó a sus apóstoles para que fuesen a predicar una sola iglesia, y que los únicos que tenían autoridad de predicar eran los apóstoles. Y desde entonces, desde la iglesia primitiva hasta la actual, la única que interpreta legítimamente con el depósito de la fe transmitida desde los principios ha sido la Iglesia Católica. Si no, solamente vean ustedes cuántas denominaciones hay ahorita. Todos los días nace una nueva, porque a alguien se le ocurrió en un culto X, digamos, ya sea pentecostal, unicitario, bautista, presbiteriano, se enojó con su pastor, no le gustó lo que le dijo su pastor, entonces ellos pelearon, y lo que dice él, vaya, yo interpreto mi Biblia de esa manera y usted interpreta de esa manera, así que hasta aquí llega nuestra relación, yo me voy y fundo una nueva. Así funciona la sola escritura. No hay otra manera de explicarlo, ¿verdad? Porque la única autoridad, es cierto que la Biblia es inspirada por Dios. Es cierto que la palabra de Dios es eterna y nadie la va a cambiar. El problema es cómo la interpretan. Esa ha sido la historia de nunca acabar, porque lastimosamente se agarran del libro de la Biblia y la toman como su espada y dicen, aquí el único que la puede interpretar soy yo. Aquí la palabra de Dios soy yo y la Biblia. Nadie me tiene que refutar, nadie me tiene que decir nada, aunque le esté interpretando de la peor manera, pues. Ahora, no quiero hacer un monólogo del tema, ¿verdad? Porque entre más dialoguemos, creo que quienes más se van a enriquecer van a ser los que nos están escuchando, los que van a ver el video. Así que hay muchas cosas que hacer, y Gabriel iba a tocar la lectura bíblica de Timoteo, pero veo que tú lo vas a desglosar, así que te dejo ahí para que sigas explicando, y después, si hay tiempo, pues me dan otro rato para hablar con ustedes. Sí, aquí estamos para compartir. Tú ya explicaste la incongruencia de las sectas evangélicas.
Hoy vamos a escuchar al hermano Percy, que él está del otro extremo. ¿Cómo le entiendes tú, hermano Percy, la sola escritura, donde se agarran todas las sectas evangélicas de esta? En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, con la Reina Valera, año 1960, dice en su versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la misma 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, en la Biblia de Jerusalén dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. La pregunta es, nuevamente, ¿existe literal, textual, escritural la palabra sola escritura de las 5 solas de Martín Lutero? ¿Sí o no? Puedes contestarnos, hermano Percy, apóyanos en esto. Por esta razón yo dije desde un principio que hay una diferencia entre lo que es el protestantismo histórico y las sectas evangélicas nacidas en Estados Unidos. Porque lamentablemente estas sectas evangélicas han traído un mal nombre a lo que es la sola escritura. La sola escritura de ninguna manera niega que la Biblia es la autoridad de la escritura. Las denominaciones históricas no niegan que la Biblia sea la autoridad de todo creyente, ¿sí? El biblicismo, en cambio, el biblicismo evangélico exclusivista ha llevado a una interpretación literalista y restrictiva de la Biblia, ignorando la complejidad histórica y cultural del texto. En otras palabras, ellos ignoran lo que es la sola escritura. La sola escritura no niega el valor que tiene la historia y la cultura en la cual fue escrita la Biblia. Por eso es importante que todo cristiano conozca la historia de cómo la Biblia se formó, de cómo la Biblia se desarrolló. Como por ejemplo, cuando San Pablo dice que toda la palabra o toda la escritura es inspirada. En ese tiempo no existía la Biblia como la conocemos hoy en día. No existía. Lo único que existía era la Torá. Cuando San Pablo habla de que toda la escritura es inspirada, se está refiriendo, en la mente de San Pablo está la Torá, y es a eso a lo que Pablo señala como toda la palabra, como toda la escritura, que es útil para enseñar, para que el varón de Dios sea perfecto. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones teológicas del biblicismo evangélico exclusivista? Bueno, pues permítanme un momento. Ahorita les sigo. Ahorita. Ok, el biblicismo exclusivista evangélico tiene implicaciones teológicas significativas. Pues estos evangélicos que lamentablemente han destrozado lo que es la sola escritura, hacen una negación de la tradición. Ellos asumen que la tradición es algo malo. Y el ejemplo lo podemos tomar de que ustedes mismos son testigos que hay muchos evangélicos, muchos pentecostales que dicen que la tradición es mala, que no debemos de seguir la tradición de los hombres. ¿Cuántas veces hemos escuchado de evangélicos referirse como la tradición, como algo malo? ¿Sí? El problema con ellos es que toman un texto de Jesús, algo que Jesús dijo, y lo sacan total y absolutamente fuera de contexto. Cuando Jesús dice que no debemos de seguir la tradición de los hombres, se está refiriendo a algo totalmente diferente a lo que se refieren los evangélicos nacidos en Estados Unidos. A la tradición que se refiere Jesús ahí, está hablando de, saludos mi hermano Luis, Dios lo bendiga. Se está refiriendo a la tradición de los ancianos judíos que habían cambiado el mandamiento de Dios por sus tradiciones
Entonces, cuando Jesús dice no sigan las tradiciones de los hombres, está hablando de aquellas tradiciones que han ocupado el lugar de la palabra de Dios. A eso se refiere. Exactamente. Bueno, entonces, también podemos ver que la Biblia surgió de la tradición oral. Ahí tenemos la importancia de la tradición oral de la escritura. La Biblia, como bien lo dijo aquí mi estimado amigo y hermano, la Biblia no descendió del cielo. No fue un día oscuro, no fue un día nublado y de repente se abrieron las nubes y descendió una luz luminosa que cegó la vista de todos los discípulos y descendieron Biblias y cada discípulo recibió una Biblia y una voz del cielo se oyó y dijo, esta es la Biblia, repartan la Biblia y prediquen la Biblia a todas las naciones y lleven una Biblia a cada gente. No, eso no sucedió así. ¿Sí? Con esto no estamos negando la inspiración de la Biblia. No estamos negando que Dios inspiró la palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia tuvo un proceso. ¿Sí? Entonces, por esto podemos decir que el biblicismo exclusivista, lamentablemente, ha tenido implicaciones teológicas, graves implicaciones teológicas, como la negación de la tradición y la razón en la interpretación de la fe. ¿Cuál es la relevancia contemporánea? La cuestión de la autoridad y la interpretación de la Biblia es relevante en la sociedad contemporánea, donde la fe cristiana se enfrenta a desafíos culturales y religiosos. Entonces, ¿cuál es el estudio? ¿Cuál es el objetivo de este video, de esta serie que estamos llevando a cabo? ¿Hablar mal de los evangélicos? No, de ninguna manera. Estamos, hermanos amados, es traer luz a la ignorancia que lamentablemente se ha endiosado dentro de las congregaciones evangélicas. También es analizar críticamente el biblicismo evangélico y también analizar y destruir las falsas interpretaciones, difamaciones, mentiras que se han levantado en contra de la historia, en contra de la Iglesia Católica y en contra de la colonización española. Pero también destruir los mitos y mentiras y leyendas que se han levantado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trayendo pruebas históricas, tanto seculares como de la iglesia cristiana, pero también usando la palabra de Dios. Entonces, ahora cedo el lugar a mis hermanos para que lo sigan y después sigo yo con definición de términos claves en esta serie que estamos llevando a cabo. Hermanos, el tiempo es suyo. Bien, muchas gracias hermano Percy y hermano Walter por estas explicaciones que nos están dando con relación a la falsa sola escritura literal y escritural que no existe en la Biblia dicha palabra. El segundo punto que voy a tratar yo es con relación al primer punto de lo que han hablado el hermano Percy y el hermano Walter. Eso de llevársela de sola escritura, el que yo voy a hacer lo que quiera con la Biblia, al estilo sectario protestante, les voy a demostrar un error garrafal por llevárselas y querer hacer Biblias las sectas evangélicas en ese sentido. Voy a presentar unas imágenes. Hicieron una Biblia directas, ellos sin consentimiento de nadie. ¿Quiénes lo hicieron? Aquí van las pruebas, en la cual nos están invitando a nosotros, a raíz de la sola escritura, a hacer lo que ellos quieren. Aquí viene el gran horror garrafal, que hacen una Biblia malvada, que se conoce, Biblia malvada protestante del año 1631. Aquí viene y vamos a demostrar físicamente qué fue el error. Ahorita voy a pasar la primera imagen. Permítame un segundo. Aquí está. Vamos a pegar la primera imagen. Vamos a ver. Imágenes.
Aquí está. Hermano Percy, súbeme la imagen, por favor. Ahorita. Como Ahí ustedes está. pueden ver aquí, dice a mi lado izquierdo. Está marcado ahí lo que es el versículo respectivo. Ya les digo cuál es. Permítanme un segundo. Allí dice, tú debes cometer adulterio. En la Biblia protestante. Fíjense bien. Dice literal, textual, en lo que está escrito a mi lado izquierdo, está subrayado con morado, dice, tú debes cometer adulterio. Pero ¿cuál fue el error? Dice que la imagen amplificada a mi derecha dice lo siguiente. Allí, como no se está, bueno, imagen amplificada del Éxodo 20:14, dice, eliminaron el not en inglés, not, que significa no. Error garrafal. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa Biblia que hicieron las sectas protestantes, me invitan a mí, que yo pueda, y me autorizan a mí, que yo pueda cometer adulterio, que yo pueda fornicar para los solteros. Ahí está la evidencia. Esta Biblia ya la publiqué en mi canal de YouTube y le voy a pegar el link de este video que acabo de mostrar. Voy con la segunda imagen de este mismo, con evidencias. Eso es a raíz de la sola escritura, el error garrafal que han cometido las sectas evangélicas, que en el cual me están obligando por una falsa Biblia que yo cometa adulterio. Vamos a ver. Me van a disculpar los hermanos de TikTok, no podemos enseñar la imagen. Si lo desean ver, pueden ir al canal del hermano Católicos Cristianos o a mi canal, Pastor Percy J. Riley, o al canal de mi hermano. No alcanzo a Ya me poner. puedes subir la imagen. Ok, a ver. Ahí está. Ya. Aquí dice en inglés, tú me puedes ayudar, hermano Percy, lo voy a leer yo. Voy a leer mi inglés hebreo. The fault commit adultery, tú debes cometer adulterio. No imprimieron el not, que significa no. A mi derecha, una Biblia inglesa que dice to fault not commit adultery. Ahí le agregaron el not y está marcado con rojo y se debe leer así. Tú no debes cometer adulterio. Así debería ser textual en la realidad. Pero como hicieron una Biblia por llevársela de campeones, las sectas evangélicas, hacer lo que ellos quieren, solo escritura, y hacer lo que ellos quieren, aquí está el error. Emitieron una Biblia donde, y repito, donde a mí me obliga a que yo cometa adulterio. Y esto fue público, hicieron miles de Biblias y las repartieron públicamente. ¿Quiénes hicieron esto? Las sectas evangélicas. Vamos con la tercera imagen. Saludos, hermano Lucas Fernández, Dios lo bendiga. Dice, hola, buen pastor, buenas noches, saludos desde Argentina. Saludos desde Los Ángeles, mi hermano, gracias por su salud. Vamos con la tercera imagen, ahorita la subo. Ok. Ya, hermano Percy, por favor. A ver. Vamos a hablar de la Biblia del oso del año 1569 y veamos qué dice lo que es de los 10 mandamientos. Literal, ahí ustedes lo pueden ver a mi derecha, no cometerás adulterio. ¿Qué pasó con esa Biblia que acabo de exponer? Le quitamos el no. Entonces quiere decir que me obliga a que yo cometa adulterio. Error garrafal de las sectas evangélicas. Aquí está la Biblia del oso que obra mi poder. Ahí dice, no cometerás adulterio. Literal, en ese sentido. Hoy vamos a ver qué dice la Biblia del cántaro. Vamos a cambiar de imagen. Aquí el hermano Lucas dice que tiene una pregunta sobre la Septuaginta. Dice, hola, pastor, buenas noches. Quería preguntarle sobre qué opina sobre
la Septuaginta. Bueno, ahorita estamos demostrando lo que es estas Biblias. Eso sería otro tema posterior que podemos explicarlo sobre la Septuaginta. Esa es mi respuesta. Vamos a subir la siguiente imagen. ¿Ya, hermano Percy? A ver. En el Éxodo 20, capítulo 20, versículo 14, esta es la Biblia del Cántaro, dice, no cometerás adulterio, año 1602, de Cipriano de Valera. Entonces, si ustedes ven aquí, está exactamente, estoy hablando Biblias antiguas. Estas Biblias que por casualidad ya están publicadas en mi canal de YouTube. Yo les voy a colocar aquí en el chat el link de esta publicación, de este video, con relación a la Biblia adulterada. Se le llama Biblia malvada del año 1631 que emitieron las sectas evangélicas. Hoy vamos con la siguiente, siempre explicando esto. Estamos demostrando con evidencias. Vamos con la siguiente posición. A ver. Ya voy. Ya, hermano Percy. Esta Biblia que estoy presentando y que obra en mi poder, es la primera Biblia año 1960, que fue la primerita que imprimieron las sociedades bíblicas, no las actuales que tienen de oro a los extremos. Si ustedes ven esta Biblia, en todos sus extremos está pintado de rojo. Así eran las Biblias que se hacían antes. Entonces, esta Biblia que estoy presentando, que obra en mi poder, es la primeritititita Biblia, año 1960. ¿Y qué dice aquí en la página 77? No cometerás adulterio. Aquí está amplificado. Ustedes pueden ver este gran error que cometieron la Biblia malvada protestante del año 1631, donde dice, tú debes cometer adulterio. Fíjense bien, tú debes cometer adulterio. Por ende, aquí me están obligando a los solteros que también puedan fornicar. Eso lo dice la Biblia malvada de las sectas protestantes. Por llevársela de sola escritura, cometieron este gran horror garrafal, y sacaron miles de Biblias y las repartieron. Hoy vamos con el siguiente tema. Vamos a ver. Ya tenemos la Biblia. Voy a pegar de nuevo para que vean que sí es lo que yo estoy hablando. Voy a demostrar otra diapositiva para que ustedes vean. Aquí está. Ya voy. Ya, hermano Percy. Se salió. Oh. Bueno, vamos a esperar. Por alguna razón se salió el hermano Percy, pues no podemos seguir publicando lo que es estas diapositivas. Pero sí podemos seguir compartiendo la situación. Es cierto lo que dice el hermano Walter Pérez, que tiene un... Ahí está ya. Hermano Percy, ¿me puede subir por favor la siguiente diapositiva? ¿La que está ahí? ¿Perdón? Ahí está. Okay. Es en la Biblia malvada, y ahí está otra vez, capítulo 20, versículo 14. Dice que yo debo cometer adulterio. Con evidencia, aquí estamos hablando con evidencia física. Aquí no solo que yo voy a sacar y estar explicando, no. Evidencia física que obran en nuestro poder. Repito nuevamente hasta el cansancio. Por llevársela, como explicó el hermano Walter y el hermano Percy, de sola escritura, que no existe esa palabra, cada quien hizo lo que quiso. Está esta Biblia de las sectas protestantes del año 1631, donde imprimieron miles de Biblias y las repartieron. Están obligando a la gente que sí pueden cometer adulterio. ¿Quién es la responsable de esto? Las sectas evangélicas. ¿Algún comentario, hermano Percy y Walter, sobre esta posición ahorita para pasar a la siguiente? No.
¿Estamos bien? Estamos bien. Ok. Vamos con la siguiente exposición. Vamos a hablar con relación, el numeral 2, el numeral 3 es la primera Biblia de las sectas protestantes de Cipriano Valera, año 1862, sin los libros deuterocanónicos. ¿Por qué sacamos esto ahorita? Porque ayer estamos explicando con relación a todos los cambios que estaban haciendo lo que son las sectas evangélicas. Observen, después de que quitaron los 7 libros deuterocanónicos, aclaro, la Biblia de Martín Lutero, la de Zwinglio, la de Génova, sí tienen los 7 libros deuterocanónicos dentro de su Biblia, no en apartados, dentro de ellos. Y ustedes lo pueden ver en mi canal de YouTube, en Católico Cristiano. Ahí están los videos. Ahorita voy a colocar las imágenes de la primera Biblia que sacaron del año 1862. Pero lo importante de esto que van a ver es lo siguiente. Ahorita pego la imagen. Vamos a ver. Ya voy. Está con la laptop. Bien, aquí está la imagen. ¿Me la puede subir, por favor, hermano Percy? Sí, claro. Esta es la primera Biblia que sacaron. La primera Biblia Reina Valera. Ustedes pueden ver ahí esa imagen. Esa es la portada de la Biblia Reina Valera del año 1862. En ese sentido, esta Biblia consta de 761 páginas. En el año de 1862 fue publicada por la imprenta de la Universidad de Oxford, una revisión de la Reina Valera hecha por Lorenzo Lucena Pedrosa. Se encargó de suprimir la sección de libros apócrifos mal llamados apócrifos de la Biblia Reina del Cántaro. Aquí vean lo importante de lo que voy a colocar ahorita. Voy a quitar esta imagen y vean, van a ver la misma imagen, pero vean con qué sentido. Vamos con la siguiente exposición de la imagen. ¿Ya, hermano Percy? Es la misma imagen. ¿Cómo es posible que las sectas evangélicas nos acusan a nosotros de que somos idólatras con la imagen? Vean la primera Biblia. Una mujer idolátrica. Ustedes ahí la pueden ver con una cruz en la mano izquierda, con una antorcha en la mano derecha. Es una diosa mujer en esta Biblia. Entonces, por la falsa lógica de ellos que dicen que cualquier imagen es un ídolo, ahí está su primera Biblia. Cometieron este error. Son idólatras. A ellos que tienen esta Biblia de las sectas evangélicas son idólatras. Entonces les vamos a aplicar el Éxodo 24. No te harás imágenes aquí en la tierra. Y le vamos a aplicar el Salmo 115, usando la falsa lógica de las sectas evangélicas. ¿Cómo la ven? Idólatras, sectarios. Su primera Biblia del año 1862. Tienen una diosa. Ahí está la imagen. Esto está, y ya lo publiqué en mi canal de YouTube, este video. No, que no. No, que ustedes dicen que el tener imágenes es idolatría, que ustedes son más idólatras. Aquí está su primera Biblia, con evidencias físicas. Ustedes les gusta criticar y miren, escupen para arriba y les cayó a ustedes mismos. Con pruebas físicas. Aquí está la evidencia. Vamos con la siguiente exposición. ¿Algún comentario? Hermano Percy, hermano Walter. No, todo está bien, gracias. Bien. Vamos con la siguiente exposición. Permítame. Ya está la secta, ya está la... aquí vamos. Ayer expuse que la Biblia King James del año 1611 fue la primera Biblia que le quitaron, no la moderna del año 2020. Estos reconocieron que el falso nombre idolátrico, que es un falso Dios, el que proclaman las sectas evangélicas del falso Dios Jehová que ellos tienen, pues la Biblia de King James inglesa, ellos se lavaron las manos y no le pusieron Jehová, le pusieron Señor.
tal y como la tiene la Nueva Biblia, año 2020. La Biblia año 2020 le quitaron el nombre de Jehová. Es un nombre que no existe. Es un nombre que antes de Cristo, en la época de Moisés, no existe ninguna piedra, ninguna tablilla, ningún papiro, ningún pergamino. No hay nada con ese nombre. Pero hoy vamos a ver la imagen con pruebas evidenciales. Con evidencias. Y vamos a hablar con evidencias. Ahorita subo la imagen. Ya voy. ¿Aló? Sí, escucho. Vaya, súbeme esta imagen. Aquí está en pequeño para que vean ustedes que esta es la Biblia. Aquí está en Éxodo 3, 13, 16. Para que ustedes vean, en el título arriba dice Moisés, Éxodos. Estoy presentando las evidencias. Voy a quitar ya la imagen y vamos al grano con lo que ahí dice. Ahorita viene la siguiente. ¿Me la puede subir, por favor, hermano Percy? A mi izquierda tenemos Éxodo 3, 13, 16 y está amplificado. A mi derecha, ustedes pueden ver que ahí no dice Jehová. Ahí no dice eso. Con evidencias. Vamos a ver lo que dice Éxodo 3, 13, 16 en la Biblia Reina Valera actual. Ve, en el capítulo 3, versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Veamos qué dice la Biblia King James en el año 1611, la que ustedes están viendo, en la imagen que están viendo ahorita. Dice, the Lord God, el Señor Dios. Se anticiparon en el año 1611 y reconocieron que el falso idolátrico Dios Jehová no existe. Aquí están las evidencias. Se anticiparon a los hechos con evidencias. Hermano Percy, tú que sabes inglés y que tú estás, creo que lo puedes alcanzar. ¿Cómo dice lo que está en rojo a mi lado derecho en inglés? Y lo puedes traducir. The Lord God, el Señor Dios. Ahí está. El Señor. Es lo que dice la Biblia actual. Señor se traduce por YHWH. Yahweh. Evidencias. Esta es la Biblia de King James. Ahí está. Anticipadamente con hechos. Ellos no quisieron agregarle el falso idolátrico Dios Jehová que no existe. Vamos a quitar esta y vamos con la siguiente. Veamos. Vamos a hacer esta exposición ahorita que es muy, muy importante. Vamos a aclarar esto. Vamos a ver. Hermano, me vas a subir esta imagen, por favor, hermano Percy, ya te la paso. Vale, ¿me la puedes subir, por favor? A ver. Gracias. Esta imagen que ustedes ven, ¿por qué la estoy colocando? Porque siempre nosotros lo hemos comprobado con el hermano Walter en los grupos que él tiene y en los grupos que yo tengo que son extremadamente grandes, les hemos demostrado que la palabra que ellos se tildan, el apodo que ellos se ponen, cristianos evangélicos, la palabra evangélico no está en la Biblia. Esa palabra evangélico no existe. Aquí viene, en el año de 1916, en la conferencia de Panamá, las sectas protestantes se declaran por primera vez evangélicos. ¿Cómo la ven? Antes ellos se llamaban misioneros cristianos. No que dicen ellos que en la Biblia, que ahí están y todo lo demás. En reunión que sostuvieron las sectas madre en USA europeas, América y Oceanía, con su amo, el dueño y el señor de las sectas, del falso Dios, las Sociedades Bíblicas Unidas. Los evangélicos, ustedes en público se declaran la palabra evangélicos,
pero en el año del 10 al 20 de febrero del año 1916, en su concilio, en la conferencia de Panamá, se adjunta foto real, que es la que ustedes están viendo, en dicha conferencia de las sectas protestantes, y que obra en mi poder el video que me enviaron de Panamá. Antes de 1916, solo se llamaban misioneros cristianos. ¿Cómo la ven? Con evidencia física. No que dicen, es que cuando hemos estado en los debates en Facebook, es que son ridículos. De ver, es que en la Biblia dice evangélicos. No, ahí dice del evangelio según San Marcos, del evangelio según San Juan, del evangelio según San Mateo, pero no dice evangélicos. O le hago la pregunta ahorita antes de pasar a la siguiente imagen. Hermano Percy, hermano Walter, dice en la Biblia palabra el mal llamado título evangélico, ¿sí o no? No, no existe. Hermano Walter. No existe. Ahí están las evidencias, con evidencias físicas. Se nombraron por primera vez, repito, se nombraron por primera vez del 10 al 20 de febrero del año 1916 en la reunión que tuvieron en Panamá. Ahí se declaran por primera vez evangélicos. Antes se llamaban misioneros cristianos. Vamos a poner la siguiente prueba de lo que yo estoy hablando. Voy a quitar esta imagen y vamos a colocar la siguiente. ¿Me la puede subir, por favor, hermano Percy? Sí. Dice que en el Hotel Tivoli del 10 al 20 de febrero del año 1916, la imagen anterior que presenté, aquí está el hotel donde se reunieron todas las sectas evangélicas, donde se declaran a partir del año 1916 por primera vez evangélicos. No que dicen que vienen de Cristo, no que dicen esto, no mientan. Aquí estamos desmintiendo las falacias que han cometido por años engañando a todos los que lo siguen a ustedes. Con evidencia física le estamos botando esos esquemas. Ya no mientan, no engañen sectas evangélicas. Con evidencia se lo estamos demostrando. Bien, con esto termino yo con mi exposición, hermano Percy. Bueno. ¿Puedes continuar? ¿Algo que tú quieras comentar, hermano Walter? No, le dejo la palabra al pastor y después me da ahí un tiempito. Bueno, está bien. Pues, muy interesante, todo esto, como dije desde un principio, nuestra intención no es atacar a los evangélicos. La verdad, honestamente, nuestro deseo sincero es traer luz a la verdadera historia de lo que se conoce como iglesia evangélica y sus comienzos. Aquí pudimos ver que la iglesia evangélica nació en 1916. O sea que desde 1916 al 2016 son 100 años. Si le añadimos hasta el 25, ¿son cuántos años? ¿100 y algo? Perdón, repite. Vamos a hacer los cálculos. Ok. Es que la exposición se trata de que allí se nombran ellos por primera vez evangélicos. Sí. ¿Tendrás algún documento firmado por todas las denominaciones que diga eso? Si tú ves en la imagen, están las fotografías del video de la conferencia. Sí hay documentos con relación a eso. Que lo hayan firmado, no te podría confirmar yo ahorita, pero sí hay libros. Sobre eso. El video dice, como tú ves, en las dos imágenes que he presentado, es el video que me enviaron de esa misma conferencia. Entonces, yo hice las capturas y ahí estoy demostrando exactamente lo que allí se expone. Sí. Ya son las evidencias. Pero sí hay un libro que avale todo esto, aparte de las fotos. Y yo creo que sí. Sí, creo tenerlo. Ok. Cuando me lo encuentres, me avisas. De acuerdo. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con la definición de los términos claves de
de esta serie, perdón, que estamos llevando a cabo. Permítame un momento. Gloria a Dios. La sola escritura, del latín scriptura sola, es un principio teológico que afirma que la Biblia es la única fuente de autoridad infalible para la fe y la práctica cristiana. Y esto está definido por Juan Calvino en 1559 en su página 15. Este principio fue fundamental para la Reforma Protestante y se basa en la creencia de que la Biblia es la palabra de Dios inspirada y suficiente para la salvación y la vida cristiana. Según el teólogo evangélico Kevin J. Conner, la sola escritura es el principio fundamental de la autoridad en la fe cristiana. La sola escritura se opone a la idea de que la tradición o la autoridad eclesiástica sean fuentes igualmente autoritativas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir esta statement o sentencia que estoy refiriendo? Que la sola escritura, o sea, la palabra de Dios, es la autoridad máxima. No estamos hablando que es la única, estamos hablando la autoridad máxima. Ahora definamos lo que es el biblicismo. El biblicismo se refiere a un enfoque que prioriza la Biblia como fuente exclusiva. Fíjese bien que estoy utilizando la palabra exclusiva. Hay diferencia entre algo exclusivo y la palabra máxima. A ver. Gracias, mi estimado Hannah Seib. Dice, saludos Percy de parte de todo el canal El Peso de la Verdad. Gracias, muy amable. Fuente exclusiva de autoridad y verdad. El biblicismo puede tomar varias formas, desde un enfoque literalista hasta un enfoque más contextualizado. Según el teólogo católico Hans Kuhn, el biblicismo es una forma de fundamentalismo que reduce la fe cristiana a la Biblia, algo totalmente contrario de lo que la sola escritura enseña. El fundamentalismo es un movimiento religioso que surgió en el siglo XIX en Estados Unidos y se caracteriza por una interpretación literalista de la Biblia, una oposición a la crítica bíblica y la historia de la religión, una enfatización en la autoridad infalible de la Biblia. Fíjese bien cuándo nacieron estos conceptos. Siglo XIX. El movimiento evangélico nació también en este periodo de tiempo. No es casualidad. Entonces, según el historiador George Marsden, el fundamentalismo es un movimiento que busca defender la autoridad de la Biblia contra la crítica moderna. Marsden, 1980, en la página número 12. ¿Qué es el biblicismo exclusivista? Hemos estado hablando de esto ya varias veces en este video. Ahora vamos a definir y explicar lo que es el biblicismo exclusivista. El biblicismo exclusivista es una forma extrema de biblicismo que rechaza cualquier forma de tradición o autoridad eclesiástica. Insiste en una interpretación literalista de la Biblia. Desconfía de la razón y de la ciencia. Según el teólogo N.T. Wright, el biblicismo exclusivista es una forma de reduccionismo que ignora la complejidad de la fe cristiana. Wright, 1992, página 20. Ahora veamos lo que es la hermenéutica, algo que mis estimados hermanos evangélicos rechazan
en su gran mayoría, especialmente el neopentecostalismo y muchas denominaciones pentecostales. ¿Qué es la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica se refiere al estudio de la interpretación de textos, especialmente la Biblia. La hermenéutica busca entender el significado original del texto. ¿Se acuerdan cuando les dije que era importante estudiar el contexto cultural en el cual fue escrito la Biblia? Bueno, la hermenéutica nos ayuda a una interpretación más sana de los textos de la Biblia. La hermenéutica busca, como ya lo dije, entender el significado original del texto y su relevancia para la vida contemporánea del cristiano. Ahora, ¿qué es tradición? Una palabra a la que le tienen pavor los neopentecostales, pentecostales y muchos evangélicos. Fíjense que estoy usando la palabra todos y muchos. ¿Sí? La tradición se refiere a la transmisión de creencias orales, prácticas y valores a través de la historia de la iglesia, como por ejemplo la tradición oral. Una pregunta que yo quiero hacerle a la audiencia es, ¿qué fue primero, el evento o la escritura? Yo espero que la respuesta sea el evento. ¿Por qué es importante saber la diferencia? Bueno, porque si decimos que cuando Dios estaba dando las tablas de la ley a Moisés, había un escribano al lado de Moisés escribiendo todo lo que estaba pasando y habían periodistas tomando fotos de los eventos en el monte Sinaí, esta persona está demostrando su ignorancia de lo que es la tradición oral. Primero fue el evento y después la escritura. Por ende, lo que hoy conocemos como la escritura nació de lo que conocemos como la tradición oral. ¿Cuál es el propósito de este estudio? ¿Cuál es el propósito de esta serie? Bueno, el presente estudio quiere ir más allá del biblicismo. Quiere hacer una crítica a la interpretación exclusivista de la sola escritura. Y esto abarca los siguientes aspectos: analizar críticamente el concepto de biblicismo exclusivista y su relación con la sola escritura; examinar las implicaciones teológicas, históricas y hermenéuticas del biblicismo exclusivista evangélico. Por esto es importante, hermanos amados, que estudiemos y analicemos realmente lo que la palabra de Dios quiere darnos a entender. ¿Quieren que siga o le dejamos ahí? Siga, pastor. Bueno, gracias. Ahora, un segundo. Gracias por el momento. Ya acabo de colocar en los chats lo que son los links de lo que hemos expuesto ahorita para que ustedes se lo puedan llevar o ver ya más amplio todavía a la exposición actual. Está en mi canal de Católicos Cristianos. Ahí le he pegado los links de la Biblia, de la primera Biblia del año 1862, de la Biblia Malvada y de la Biblia de King James, donde están los libros deuterocanónicos. Bueno. Gracias. Perfecto, gracias. Ahora, en mi tiempo, quiero hablar sobre los orígenes y evolución del biblicismo. Hace un momento explicamos lo que es el biblicismo y ahora quiero explicar cuál es el origen y la evolución del biblicismo, cómo se originó el biblicismo, que por cierto fue el germen en el cual se originó lo que hoy conocemos como la Iglesia evangélica. El biblicismo como movimiento
teológico tiene sus raíces en la Reforma Protestante del siglo XVI. Sin embargo, su evolución a lo largo de los siglos ha sido influenciada por diversas corrientes teológicas y culturales. En este video o en esta serie exploraremos la historia del biblicismo desde la Reforma hasta el fundamentalismo. Por ejemplo, la Reforma Protestante de 1517 a 1648, que se originó y fue liderada por Martín Lutero y nuestro amado, estimado y muy honorable Juan Calvino, enfatizó la autoridad de la Biblia como fuente única de revelación divina. La sola escritura se convirtió en un principio fundamental de la teología reformada, algo que honestamente nuestros estimados hermanos evangélicos no tienen, porque como lo dije hace un momento, los evangélicos, los pentecostales y neopentecostales no son sola escritura. Hablemos brevemente del puritanismo, que surgió entre los años 1560 a 1700. El puritanismo, movimiento que surgió, como ya lo dije, en Inglaterra, enfatizó la importancia de la Biblia en la vida cotidiana y la necesidad de una reforma moral y eclesiástica. Los puritanos desarrollaron una hermenéutica literalista y enfatizaron la autoridad de la Biblia en todos los aspectos de la vida. El iluminismo y su racionalismo, 1700 a 1800. Durante el iluminismo, la razón y la ciencia comenzaron a cuestionar la autoridad de la Biblia. El racionalismo teológico surgió como respuesta, enfatizando la razón como herramienta para entender la Biblia. Ahora hablemos de lo que es el evangelicalismo, 1800 hasta el año 1900, que por cierto, el evangelicalismo se organizó, ya como bien lo dijo mi estimado hermano Gabriel, se organizó más formalmente como iglesia evangélica en el año 1916 en la ciudad de Panamá, en el primer congreso misionero celebrado en ese país. El evangelicalismo, movimiento que surgió en el siglo XIX, enfatizó la importancia de la conversión personal y la autoridad de la Biblia. En otras palabras, el concepto de usted tiene que aceptar a Jesucristo como su único y verdadero Salvador nació entre 1800 y 1900. Ahí es donde surge el concepto de que usted necesita aceptar a Cristo como su único y verdadero Salvador, lo cual tampoco está en la Biblia. Así como me oyen, como decimos en mi amado país de Guatemala, claro y pelado. En México se dice de una diferente manera. No la voy a decir, pero si usted es mexicano, usted sabe a lo que me refiero. Gloria a Dios. Bueno, entonces, los evangélicos desarrollaron el concepto de aceptar a Cristo en estos años. El concepto de que usted tiene que aceptar a Cristo como su único y verdadero Salvador no es bíblicamente ni teológicamente sano. Porque cuando estudiamos la Biblia y analizamos la palabra de Dios, nos damos de cuenta que no somos nosotros los que aceptamos a Jesús. Es el Padre quien nos acepta en el Hijo. Eso es lo que la Biblia enseña. El fundamentalismo, que nació en 1900 al año 1950, ¿qué es el fundamentalismo? Bueno, el fundamentalismo es un movimiento que surgió en Estados Unidos, enfatizó la autoridad infalible de la Biblia y rechazó la crítica bíblica y la teoría de la evolución. En inglés, the fundamentals. Los fundamentalistas desarrollaron una hermenéutica ultraliteralista y enfatizaron la necesidad de una inquebrantable
fe. En conclusión, la historia del biblicismo muestra una evolución compleja desde la Reforma Protestante hasta el fundamentalismo. Cada movimiento teológico ha influido en la forma en que se entiende la autoridad de la Biblia. En el próximo video exploraremos la relación entre el biblicismo evangélico y la sola escritura. Bueno, hasta aquí llego y, si Dios lo permite, vamos a dejarlo para el próximo video. Gloria a Dios. ¿Algo que quiera comentar? Vamos a cederle al hermano Walter, que él va a hacer al final una exposición. Claro. Adelante, hermano Walter. Ok. Muy interesante lo que se acaba de hablar ahorita. Con respecto a los temas que traía nuestro hermano Gabriel, déjenme decirles pues que recomiendo su canal en el sentido pues, de que si quieren ahondar mucho más con respecto a las traducciones de Biblia, a los errores que se cometieron en las traducciones, pues ese es un buen canal donde ustedes se pueden alimentar y sacarle provecho. Con respecto al tema que nuestro hermano Percy trae, hay que hacer la diferencia. Y quiero agradecerle pues, al hermano Percy, pues, ya que creo yo que él está compartiendo su live en sus diferentes plataformas, en donde se puede dialogar, podemos dialogar con respeto, protestantes y católicos. No necesariamente nuestro hermano Percy va a avalar lo que nosotros creemos como católicos, y nosotros tampoco vamos a avalar pues, lo que él cree con respecto a la sola escritura. Exactamente. Obviamente los católicos no somos sola escritura, ¿verdad? Eso ya lo sabemos hasta decir ya no. Entonces lo que nosotros, y lo que el hermano Percy también está queriendo hacerle ver a sus hermanos evangélicos, que también son nuestros hermanos, por medio del bautismo trinitario, la iglesia avala que nosotros los podemos llamar también hermanos cristianos, en el sentido de que él está haciéndole ver de que el neopentecostalismo y los movimientos evangélicos prácticamente han abandonado lo que en realidad los fundadores de la reforma quisieron hacer, que era las 5 solas, pero si ustedes ven, ellos no se suscriben a ninguna de esas. Prácticamente han abandonado la esencia del protestantismo. Solo para que veamos un momento y vean, yo creo que más de algún seguidor que está viendo ahí el canal y las redes de nuestro hermano Percy han visto los videos que tienen los apologistas protestantes entre ellos mismos. Les voy a poner un ejemplo. Dialogan que Jesús es el Hijo de Dios y que algo otros dicen que Jesús es el mismo Padre. El trinitario va a acusar al unicitario de que es un hereje, y el unicitario va a acusar al trinitario de hereje, pero los dos se basan en la misma Biblia, y uno de ellos dice tener la verdad, pero al final, teniendo como base la Biblia, la sola escritura, o si se van por el biblismo, prácticamente los dos se dan cuenta de que ellos ocupan la misma Biblia, pero a la misma vez tienen diferentes traducciones. El trinitario acusa al unicitario de ser hereje porque la misma Biblia lo condena. El unicitario trata de hereje al trinitario porque también dice el unicitario que la misma Biblia lo condena. Y así sucesivamente podemos sacar muchos ejemplos. Por ejemplo, los evangélicos que creen que el domingo es el día del Señor acusan a los adventistas que dicen que el sábado se sigue guardando y se debe seguir guardando porque es una ley que no ha caducado. Esos adventistas acusan a los que creen que el domingo es el día del Señor, que son herejes, y los que creen que el domingo es el día del Señor acusan de herejes a los sabáticos. Solo les pongo ese ejemplo para que ustedes vean las contradicciones que se tienen en solo basarse en la Biblia, literalmente, como lo estaba explicando nuestro pastor.
nuestro amigo, mi querido amigo, yo lo considero de esa manera, aunque no nos conocemos así, pero yo lo considero un hermano, un amigo, porque podemos dialogar, podemos tener nuestros puntos de vista y podemos llegar a un consenso. Pero eso no significa que nosotros como católicos vamos a entrar a un relativismo, que vamos a vender nuestras verdades. No, nosotros vamos a defender, como nos pide el catecismo, cuando dice que todo bautizado está en obligación de defender por palabra y obra su fe católica. Entonces, en este momento, voy a hablarles de la sola escritura. Porque se dice, si los reformadores optaron por la sola escritura, es porque quizás ellos vieron en la iglesia primitiva algún indicio de que se creía en la sola escritura. Pero déjenme decirle que prácticamente eso es una falacia. Nuestros primeros cristianos, conocidos como padres apostólicos, muy conocido por la historia como patrística, no creían en la sola escritura. No lo creían. Y aquí tengo varios testimonios de ellos. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía. Dice, yo hice pues mi parte como hombre amante de la unión, pero ahí donde hay división e ira, allí no reside Dios. Es lo que yo les estaba diciendo, les ponía el ejemplo yo de esas divisiones que hay entre los mismos evangélicos, solo que hay líneas diferentes. Hay evangélicos unicitarios y evangélicos trinitarios, hay evangélicos que guardan el sábado y hay evangélicos que guardan el domingo, día del Señor. Entonces ahí no está Dios. El mismo San Ignacio lo está diciendo. Ahora bien, el Señor perdona a todos los hombres cuando se arrepienten y si al arrepentir se regresan a la comunidad de Dios y al concilio del obispo. Eso estamos hablando ya de que Jesús dejó a una cabeza visible en esta tierra que es el obispo de Roma, en el cual todos los cristianos estamos sujetos a él porque en él se basa lo que Jesús quiere decirle al mundo por medio de la escritura y de la tradición. Tengo fe en la gracia de Jesucristo que os librará de toda atadura y os ruego que no hagáis nada en espíritu de facción, sino según la enseñanza de Cristo, porque he oído a ciertas personas que decían, si no le encuentro en las escrituras fundacionales, o sea, antiguas, no creo que esté en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Y luego les dije, está escrito, me contestaron, esto hay que probarlo, pero para mí, mi escritura fundacional es Jesucristo, la carta inviolable de su cruz y su muerte y su resurrección, la fe por medio de él, en la cual deseo ser justificado por nuestras oraciones. Imagínense lo que decía San Ignacio de Antioquía cuando ya se hablaba de las escrituras. Acuérdense y acordémonos, como decía el reverendo, que para saber entender cómo se fue escribiendo la Biblia, también hay que saberlo culturalmente, antropológicamente, sociológicamente. O sea, hay varias cuestiones que debemos de analizar para ver de qué el ejemplo más fácil que cualquier persona lo puede entender. La Biblia no cayó del cielo ya escrita. Pasaron más de 400 años para que la iglesia tuviese un canon definido, con 73 libros. El Antiguo Testamento contaba con 46 y la iglesia lo unió con el Nuevo Testamento que tiene 27, haciendo 73 libros. Eso es muy importante que deben de saber, porque 66 libros nunca ha tenido la iglesia. La iglesia católica siempre ha tenido 73 libros. Y el hermano Gabriel sacaba los errores que han cometido nuestros hermanos evangélicos al querer transcribir la palabra de Dios. Y uno de los errores garrafales es haberle sacado 7 libros a la Biblia. Mal llamados deuterocanónicos, porque la iglesia nunca los ha llamado deuterocanónicos. La iglesia los ha llamado escritura inspirada, ¿verdad? Han sido nuestros hermanos evangélicos quienes los han tachado de deuterocanónicos y también de apócrifos. Ahora vamos con otro padre de la iglesia que se llama San Papías de Hierápolis, años 69-150 después de Cristo. Junto con las interpretaciones no vacilaré en añadir todo lo que aprendí y recordé cuidadosamente de los ancianos, que está hablando de los apóstoles,
porque estoy seguro de la verdad de ello. A diferencia de la mayoría, no me deleité en aquellos que decían mucho, sino en los que enseñan la verdad. No en los que recitan los mandamientos de otros, sino en los que repetían los mandamientos dados por el Señor. Y siempre que alguien venía que había sido un seguidor de los ancianos, les preguntaba por sus palabras. ¿Qué habían dicho Andrés, o Pedro, o Felipe, o Tomás? Viera que quiero que lean, quiero que escuchen qué dice él. ¿Qué habían dicho? No dice qué habían escrito, dice él qué habían dicho los apóstoles Andrés, o Pedro, Felipe, o Tomás, o Jacobo, o Juan, o Mateo, o cualquiera otro que los discípulos del Señor. Y los que Aristión en el anciano Juan, discípulos del Señor, estaban aún diciendo, porque no creía que la información de libros pudiera ayudarme, tanto como la palabra de una voz viva, sobreviviente. Imagínense qué poderosa esa palabra de nuestro santo San Papías, porque no creería que la información de libros pudiera ayudarme tanto como la palabra de voz viva sobreviviente. Y aquí quiero recargar algo, que muchos evangélicos nos tachan a nosotros que no creemos en la Biblia, solo porque no la llevamos a la misa. No sé si ustedes han escuchado eso, que los católicos no creen en la Biblia porque no la llevan a la misa. En Hechos 2:42 está escrito que los primeros cristianos asistían a sus reuniones a oír las enseñanzas de los apóstoles. Ahí no dice, los primeros cristianos asistían con sus escrituras para estudiar la palabra de Dios. No, dice que acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Por eso es que la Iglesia Católica es la iglesia primitiva, porque si ustedes ven, los católicos no llevamos la Biblia y la iglesia no lo prohíbe. Usted la puede llevar o no la puede llevar, pero no es obligación llevarla, porque nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios por medio de los pastores legítimamente autorizados por la Santa Madre Iglesia que dejó Jesucristo. Por eso vamos nosotros, por eso es que no llevamos Biblia. Si yo quiero ir a un estudio bíblico, llevo mi Biblia y la voy a escuchar con un pastor católico que nos da una enseñanza. Pero a la iglesia, a la misa, se va a escuchar. Entonces, para que ustedes vean, hermanos, y yo puedo seguirle dando, porque hay varios testimonios de padres apostólicos donde no están, como les dijera, negando las enseñanzas de la Biblia, porque la Iglesia Católica no se trata de eso. Simplemente que la Iglesia Católica toma las dos fuentes, de la Escritura y la tradición, porque tocaban un punto muy importante, que decían que los pentecostales rechazan la tradición porque eso no está escrito y eso no lo enseñó Jesús, y se basan en lo que hablaba allí Jesús a los judíos, y el pastor Pérez lo explicó muy bien. Pero si nosotros rechazamos la tradición como los pentecostales lo hacen, automáticamente la Biblia desaparece. Porque el pastor Percy ponía un ejemplo bien claro. ¿Qué fue primero, el evento o lo escrito? El evento yo lo llamo la tradición. ¿Qué fue primero, la tradición o la escritura? Obviamente todos van a decir la tradición, pero muchos confunden la palabra tradición con tradiciones de pueblos, con tradiciones o costumbres de pueblos. No, la palabra que nosotros nos referimos como católicos es a la tradición con T mayúscula, que significa aquello que fue transmitido. Y si nosotros rechazamos la tradición, porque simple y sencillamente le cae mal a los evangélicos o a los pentecostales, estamos negando que la Biblia fue escrita por medio de la tradición. Porque los apóstoles no se quedaron escribiendo cuando Jesús se fue al cielo. Los apóstoles se quedaron predicando, se quedaron evangelizando, fueron a visitar pueblos, fueron torturados, fueron masacrados. Ellos no tenían tiempo para andar escribiendo, no les quedaba el tiempo, ellos se dedicaban más a evangelizar y expandir el evangelio, tal como lo dice San Mateo 28, 19, 20. Vayan y prediquen. No les dijo Jesús, vayan y regalen Biblias. Eso no lo dijo. La Biblia como tal, como ustedes la llevan a la iglesia, a sus denominaciones, a
no sé cómo la llevan, unos lo llevan debajo del brazo, unos lo llevan en la mano. Esa Biblia impresa surge hasta que se inventó la imprenta, que fue como en el año 1540 y fichas con Gutenberg. Antes de eso, no habían Biblias impresas. El hermano Gabriel tiene un video excelente donde habla cuánto medía un pergamino y cuánto costaba elaborar un pergamino. Eso era demasiado costoso. Ahí donde se cae, porque si ustedes miran ese video, ahí se cae la historia donde dice, es que la Iglesia Católica antes de Lutero quemaba las Biblias. Imagínense hasta qué punto se llega a calumniar algo que en realidad tal vez solo porque alguien me escuchó y dijo, como es algo anticatólico, yo lo voy a repetir aunque no tenga un dato histórico que me lo compruebe. Simplemente lo escucharon y se quedaron con esa historia y ya. No averiguaron. Los que escribían la Biblia pasaban horas, días, semanas, meses por escribir la Biblia. Y quien quería tener una Biblia escrita tenía que pagar bastante y esperar más de un año para que esa Biblia fuera escrita. Porque no era como nosotros la teníamos. Costaba bastante. El tratamiento de las pieles, la pintura, en fin, todo lo que cuesta hacer un pergamino. Así que mi hermano, pues yo sinceramente les agradezco mucho por habernos el tiempo y por la paciencia de habernos escuchado. A esto se le puede sacar bastante información, esperando pues de que todo lo que se haya dicho sea para engrandecer nuestra fe. Si tienen preguntas, pues déjenlas ahí escritas y tal vez en el otro programa se sacan esas dudas y podemos darle más explicación, porque todo lo que se ha dicho se puede explicar. Y muchas de las cosas que se andan diciendo en la Iglesia Católica, sin temor a equivocarme, el 100% son mentiras, el 100% son calumnias. Así que no se dejen mentir. Hoy tenemos acceso al internet, podemos ocupar nuestro celular y buscar ahí, no nos quedemos por fuentes terciarias o secundarias, vamos a fuentes primarias. ¿Qué es lo que creían nuestros primeros padres? Fíjense que yo, a mis 27 años, era católico bautizado y era del montón. Yo me consideraba católico del montón. Llegué a creer que la Biblia la dio Lutero. Imagínense, llegué a creer que la Biblia la dio Lutero. Y yo me preguntaba por qué la Iglesia Católica se había adueñado de un libro que no le pertenecía. Pero gracias a Dios y gracias a San Ignacio de Antioquía, descubrí que la religión verdadera era la Iglesia Católica, porque viene de los primeros siglos. Y lo estaba leyendo propiamente de un discípulo directo de Pablo y de Juan, un obispo de Antioquía. O sea, no era un personaje cualquiera, no era ni tan siquiera un, ¿cómo le llaman ahora? Un académico. Fue un discípulo directo de los apóstoles. Y ahora yo negarme a la verdad es negar a Cristo, hermanos. Negar la verdad es negar a Cristo. Y yo me siento feliz de ser católico. Mi familia, gracias a Dios, es católica. Perseveramos en la iglesia, seguimos caminando. Somos pecadores, no me considero santo, sigo buscando la santidad y la santidad solo la puedo lograr en la Iglesia Católica por medio de sus sacramentos. Así que, para la gloria y honra de Dios, mi nombre es Walter Pérez, estoy a su servicio. Gracias por la invitación, hermano Gabriel. Gracias también por su amistad, amado pastor. Esperamos pues de que tal vez me invite en un futuro, pues aquí estoy para servirle en lo que yo puedo dar. Lo poco que yo sé, se los estoy regalando. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi estimado hermano. Dios lo bendiga. Pues unas palabritas de despedida, mi estimado hermano Gabriel. ¿No? Puede ser. Bye. Bueno,
Bueno, Pues muchas gracias por todo, pues por el gran apoyo y muchas gracias al hermano Walter. Lo que Walter dijo es algo muy cierto, pues ya el hermano Percy lo sabe, de que para hacer una Biblia en pergaminos antes de que se diera la imprenta, que la imprenta de Gutenberg fue en el año de 1440 y de la de 42 líneas, la Biblia que él emitió fue en el año de 1455, vieran hermanos. En mi canal de YouTube, en la Biblia, en el video de la leyenda negra, tal y como lo dijo el hermano Walter, ahí hemos desmentido las falacias y mentiras que por años han venido engañando las sectas evangélicas. Ahí está, ahí ustedes pueden ver quién manejaba el oro, quién manejaba el maravedi. Walter sabe mucho de cómo se llama, del cuero. Él podría dar clases técnicas y todo lo demás en ese sentido. Él me apoyó, pues, haciéndole yo consultas para que yo pueda realizar este video. En ese sentido, sí se tardaban más de 5 años en hacer una Biblia antes de la imprenta, porque era en pergamino. Y ahí está el proceso en ese video que puse. Con eso se les bota todas las mentiras y engaños que hicieron por más de 200, 300 años las sectas evangélicas. La Iglesia Católica no podía repartir Biblias porque para hacer una Biblia se tardaban 5 años. Se necesitaban, y repito, lo dije en el video anterior y en el primer video, se necesitaban más de 300 ovejas. Más de 300 ovejas. Había que desquilarlos, había que destazarlos, todo eso había que pagarlo. Había que curtirlos, se tardaba más de 1 año para que sacar el pergamino en ese sentido. Así que eso es lo que puedo explicar. Vean el video de ayer en el canal del hermano Percy, ahí está la explicación un poco más amplia. Pero si ustedes quieren saber la verdad un poco más amplia y directa, métanse a mi canal de YouTube y busquen ahí Leyendas Negras de las falacias de la secta evangélica, así es el título. Gracias, hermano Percy, muchas gracias a todos, muchas gracias a los que nos han estado escuchando, a ti también, hermano Walter y hermano Percy, les agradezco mucho porque en este canal que estamos en vivo y que tú lo has permitido, hermano Percy, no se trata para buscar pleitos, no, estamos sacando las mentiras que se vienen dando por años y aquí estamos en vivo, estamos demostrando realidades con evidencias físicas en ese sentido. Muchas gracias, hermano Walter, muchas gracias, hermano Percy, que la paz de Yahvé, la paz de Cristo y el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Con su espíritu. amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y este video o esta serie que se está llevando a cabo, el propósito lo tiene bien en claro, está en el título: destruyendo las mentiras y mitos, leyendas de los evangélicos hacia la colonización española. Pero también este video demuestra que podemos hacer un diálogo respetuoso, tanto protestantes como católicos, sin agredernos, sin faltarnos el respeto. Lamentablemente hay canales en donde se faltan el respeto hasta por deporte, pero aquí estamos demostrando algo diferente. Podemos presentar nuestras diferencias sin agredirnos, sin faltarnos el respeto. Sé que algún evangélico va a decir, ¿por qué no invita a evangélicos? Bueno, porque los invito y no aceptan. Entonces, por esa razón, yo los invito y las puertas están abiertas. Si hay algún evangélico que quiera participar de una manera respetuosa, sin llamar a nadie con nombres despectivos, está bienvenido. Que presente sus diferencias de una manera respetuosa, ¿sí? Nada más. Ahora, mi estimado hermano dijo algo, que los adventistas, que los unicitarios y que otras sectas eran evangélicas. No, los unicitarios no son evangélicos. Para empezar, los unicitarios no son evangélicos, no son cristianos y no son hijos de Dios. Son exactamente eso, sectas.
Los adventistas tampoco son cristianos. No son cristianos, no son sola escritura, no son hijos de Dios. Y así podríamos mencionar otras sectas, como los unicitarios también, que no son sola escritura. Lamentablemente, dentro del mundo evangélico, se ha apartado y se han alejado de lo que es el verdadero significado de la sola escritura. Por esto hice una serie hace tiempo atrás diciendo que la sola escritura había fracasado, pero había fracasado por una sola razón, que muchos que quieren interpretarla, que muchos que se dicen ser sola escritura, no tienen el menor concepto de lo que es realmente la sola escritura. Bueno, yo me despido y le doy gracias a los hermanos de YouTube, a los hermanos de TikTok, Twitch, Twitter y de Facebook, en la cual estamos transmitiendo esta serie. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y si Dios lo permite, nos veremos hasta el siguiente video. Un segundo, hermano Percy, quiero contarle algo. El hermano Walter habló al principio, pues, de su canal, de su grupo, su página de grupo. Está en Facebook, se llama Apologética, Tradición y Enseñanza Católica, en el cual el grupo, él es el dueño, tiene 167,400 miembros. Aclaro, en el grupo de Walter Pérez tiene 167,400 miembros. Se llama Apologética, Tradición y Enseñanza Católica. Es el grupo de Walter. Mi grupo, que son con mis hermanos, somos 3 dueños en este sentido. Se llama, ya les digo el nombre, permítanme un segundo. Se llama El Sacerdocio es un llamado de Yahvé, no una decisión humana. Aquí tenemos 720,500 miembros en mi canal. Este canal es mío, es también de la hermana Diana Mejía y Daniela Esteves. Los 3 somos los dueños por igualdad. Repito, tenemos 720,500 miembros y se llama El Sacerdocio es un llamado de Yahvé, no una decisión humana. Por si quieren ustedes escribir en Facebook. En adición a ese, yo tengo más grupos. Tengo otro grupo de 180,000, tengo otro grupo de 80,000, tengo otro grupo de 40,000, todos católicos. Muchas gracias, hermano Percy. De nada, mi estimado hermano. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, pasen muy buenas noches. Y pues, si Dios lo permite, nos vemos hasta el siguiente video. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Dios. Paz Así de Cristo. sea. Amén. Cuídense. Igualmente, mi hermano.